Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. El versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero tiempo que, como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuiseis enaltecidos. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Cuando el apóstol Pablo predicaba en aquel entonces, donde casi no había los libros de la Biblia, sino rollos nada más. Por eso los hermanos que estaban en Corinto, ellos solamente escuchaban la palabra de Jehová por medio de los apóstoles, porque donde no había como los libros de la Biblia, sino rollos pocos nada más. Pero los muchos recibieron la salvación, porque un día Jesús apareció a Pablo diciendo que predica en Corinto, donde hay muchos mis pueblos. Pues el comienzo de la predicación del apóstol Pablo en Corinto, lo que era del hombre o de Dios, hermanos. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en Corinto, en aquel entonces las otras iglesias ayudaban mucho al apóstol Pablo económicamente para predicar en Corinto. Aquí vamos a leer el versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo se humillaba muchísimo en Corinto para predicar a los hermanos de Corinto. Pero un día
algunos extraños entraron en las iglesias que estaban en Corinto y contaminando y predicando, ¿qué predicando? El otro evangelio. 자, sobre todo ellos han metido en esas iglesias que la astucia de diablo, ¿cómo? Insultaba del apóstol Pablo y los otros apóstoles. El apóstol Pablo, sí, él tiene muchos conocimientos, pero no habla muy bien. También es muy pobrecito, nada más. O sea, poco a poco, algunos hermanos de allá estaban alejándose de los apóstoles. Quiere decir que los extraños han metido en los hermanos de Corinto que la incredulidad hacia los apóstoles. ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí dice 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque ellos echaban sobre los hermanos de Corinto la incredulidad hacia los apóstoles para anunciar que el otro evangelio. Ahora ustedes tienen la Biblia, ¿sí? Fácilmente pueden comprar. Pero cuando los apóstoles predicaban, ¿dónde no había casi los libros de la Biblia? Solamente ellos escuchaban la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Pero ustedes son muy bendecidos por poder leer que la Biblia. Entonces, ¿cuál es el otro evangelio? ¿Qué tipo de evangelio predicaba los extraños? Vamos a buscar Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, el versículo 6. Uno 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 8. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren, hermanos, realmente Galacia, ¿dónde se ubica hoy en día? Hoy en día se ubica en Turquía. ¿Y Corinto? ¿Dónde está Corinto? Lo que es un puerto de Grecia.
Galacia y Corinto son diferentes lugares. Pero los falsos apóstoles ya han metido en las iglesias que estaban en Galacia, que el otro evangelio. En Corinto también. Porque los hermanos de Antioquía se peleaban, se discutieron con el apóstol Pablo y también Bernabé en Antioquía. Antioquía se ubicaba hoy en día en Siria. O sea, la iglesia que estaba en Siria, donde ya había el otro evangelio. Y en Galacia, y también en Corinto también. Primero el apóstol Pablo predicaba el verdadero evangelio en Antioquía, luego en Galacia, también en Corinto. Pero de repente, diablo también predicaba el otro evangelio y el otro Jesús en estos lugares. Pues siempre el apóstol Pablo escribía el evangelio para los hermanos de Filipo, también Éfeso, también Roma. Aunque el Espíritu Santo trabajaba mucho, pero al mismo tiempo también Satanás trabajaba. El apóstol Pablo, sí, él escribía muy bien las cartas, muy bien, pero él no habla bien. ¿Qué tiene él? En nada, pobrecito. Así nada. Pues algunos hermanos estaban muy confundidos, ¿sí? Por el otro evangelio. Pero ustedes pueden confirmar, ¿sí o no? A través de la Biblia. Gálatas capítulo 3, el versículo 1. Gálatas capítulo 3, el versículo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si el que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, claramente, exactamente aquí está escrito. ¿Usted recibe el Espíritu Santo por la obra de la ley o por la fe? Por la fe. O sea, nadie puede excusarse ante Dios. Porque Jehová ya nos dio a nosotros la Biblia para confirmar que
la verdadera salvación. ¿Sí? Hermanos, yo quiero confesar que cuando yo era estudiante de primaria y también secundaria, bachiller, también universitario, casi ni una vez leía la Biblia. Solamente escuchaba las prédicas de los pastores de la iglesia y nada más. Solo aprendí que los 10 mandamientos y la ley de Moisés, que eran 613 nada más. Miren, hermanos, en Salmo capítulo 1, el versículo 1, ¿qué dice? Dios era el verbo y el verbo era Dios. La Biblia es Dios. ¿Sí o no? Pero yo casi no leía la Biblia. Solo los 10 mandamientos, nada más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? El verbo era Dios y Dios era el verbo. ¿Cómo usted puede conocer a Dios? Por la Biblia. Los que no leen la Biblia, que están muy lejos de Dios. ¿Sí o no? Los que no leen la Biblia, ¿qué significa? Está tan lejos de Jehová nada más. Sin embargo, yo creo en Jesús, ¿no? Ahora ustedes pueden confirmar que ¿cuál es el verdadero evangelio? Por medio de Gálatas, también por medio de Romanos, también por medio de San Mateo y San Marcos, Corintios, sobre todo hebreos. Pero siempre me dicen, según mi pastor, según mi hermano, según mi tío, nada más. Según mi tío, somos pecadores para siempre. Su tío puede llevar a ustedes al cielo, ¿no? ¿Quiénes son nobles en Cristo Jesús? Vamos a buscar Hechos. No necesitan buscar, yo solo leo Hechos, capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos consiguieron las escrituras, ¿sí? Como rollos. Ellos eran nobles, ¿sí? Escuchaban la palabra de Jehová por medio de los apóstoles, luego escudriñaban, confirmaban sus predicaciones por las escrituras. Pero los ignorantes,
solamente escucharon por sus tíos, sus tías, por sus pastores, y diciendo que según mi pastor, según la Biblia, no. Dios era el verbo y el verbo era Dios. Pues cuando yo era niño, también era estudiante de primaria, también secundaria y también bachillerato, hasta universitario. Casi no leía la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia, ya inmediatamente empecé a dormir. La letra es negro y el fondo es blanco. ¿No? Solo yo recuerdo un versículo de la Biblia, Romanos capítulo 3, del versículo 19. No hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno. Por eso, yo soy un pecador nada más. Después yo nací de nuevo, un día, un hermano adelantado que yo, él me recomendó a mí que, hermano Sin, lea Romanos, aunque no entienda. Por favor, yo obedecí a él. Cuando yo leí capítulo 1, 2, casi no entendí nada. Pero cuando yo empecé a leer capítulo 3, yo estaba muy agradecido con Dios. Sí, no hay justo ni a uno. Amén. Anteriormente yo era un pecador 100%. Pero ahora, cuando yo empecé a leer Romanos capítulo 3, el versículo 22, 24, somos justificados por medio de Jesucristo. Yo soy ahora justo por la sangre de Cristo. Amén. Porque antes yo no podía entender esto, aunque leía. Pues aunque yo escuchaba la predicación de mi ex pastor, pero también yo escudriñaba, también leía la Biblia en mi casa para confirmar. Pero algunas personas no leían la Biblia, nada de nada, sino que solo pensaban en las cosas mundanas. Sin embargo, yo soy un cristiano, según mi tío, según mi tía, según mi hermano, soy una pecadora nada más. Aunque yo mostraba los versículos de la Biblia, pero no lo creo hacer por la ignorancia. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Jesús también, ¿qué dijo a nosotros? En la Biblia está escrito que la vida eterna. En San Juan capítulo 6 está escrito eso. En la Biblia. ¿Sí o no? Por la Biblia puede tener que la vida eterna. En San Juan capítulo 6 exactamente está escrito eso. Pues antes de yo nacer de nuevo, aunque intentaba para leer la Biblia, pero no podía leer por no tener el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo predicaba en Grecia, donde no había muchas escrituras, ¿sí o no? Hoy en día ustedes pueden comprar la Biblia fácilmente, ¿sí o no?
hace 1500 años, el valor de la Biblia era como valor de una casa. Carísima realmente. Por eso vamos a buscar Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Ya encontraron? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles, y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos de un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Miren, realmente el apóstol Pablo y Bernabé predicaban en Antioquía, donde se ubica hoy en día en Siria, en Asia, ¿sí? En aquel entonces, el apóstol Bernabé y Pablo predicaban en Antioquía el verdadero evangelio. Pero un día los extraños vinieron a Antioquía para meter en la iglesia que estaba en Antioquía que el otro evangelio diferente. ¿Qué? Miren, del versículo 1. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es que vosotros que tenéis que guardar la ley de Moisés para ser salvos? ¿Sí? Pues entre los extraños que enseñaban los hermanos de Antioquía que la ley de Moisés, y
el apóstol Bernabé y Pablo se discutían. Pero en aquel entonces en la iglesia todavía no había que orden. Porque esa iglesia era una iglesia muy nueva, por eso. Por eso algunos hermanos estaban muy confundidos por oír que el evangelio es diferente. Y sobre todo ellos todavía no tenían mucha confianza en el apóstol Pablo y ni el apóstol Bernabé. Por eso esa iglesia tomó una decisión que vamos a preguntar este asunto por medio de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Donde hay el apóstol Pedro, ¿sí o no? Santiago y también Juan. Porque los hermanos de Antioquía todavía no entendieron que Jehová eligió a Pablo como el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Por eso aquí dice 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Si dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Por eso el apóstol Pablo, Bernabé y algunos hermanos de Antioquía subieron ¿a dónde? A Jerusalén. Para saber ese asunto, ¿sí? Cuando ellos llegaron a Jerusalén, donde también había algunos extraños. 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren, creo que en aquel entonces en las iglesias que estaban en Jerusalén, donde había muchos hermanos, muchos asistentes, donde había el verdadero salvo también, los falsos cristianos también. ¿Sí o no? Por eso, cuando el apóstol Pablo y Bernabé y también algunos hermanos de Antioquía, cuando llegaron a Jerusalén en aquel momento, había algunos sectas, ¿sí o no? Aquí dice claramente 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Que algunos de la secta de los fariseos, creo que ellos enviaron a Antioquía los extraños, ¿sí o no? ¿Qué dijeron ellos? Algunos de secta de Jerusalén. Hay que recibir circuncisión, y también que hay que guardar la ley de Moisés. Pero miren,
Sí se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque Pedro era un líder de las iglesias que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Él no, realmente Jesús era la cabeza de esas iglesias. ¿Sí o no? Pero también Pedro era el primer líder de esas iglesias. Pedro, ¿qué dijo? 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ellos eran gentiles, ¿sí o no? Purificando por la fe sus corazones. ¿Qué significa? Por la fe, los hermanos de Antioquía recibieron la salvación, ¿sí o no? En vez de por guardar la ley de Moisés. Aquí exactamente está escrito. Pedro dijo, ¿sí o no? También 10. Pedro seguía diciendo que ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. Ese yugo era la ley de Moisés. Pedro que confiesa, nuestros padres y nosotros no hemos podido llevar. Entonces, ¿por qué quiere cargar ese yugo sobre los hombros de los hermanos de Antioquía? ¿Qué confiesa el apóstol Pedro? Sus antepasados y ellos no han podido llevar ¿qué? Ese yugo, lo que era la ley de Moisés. Pero algunos sectas de Jerusalén, ¿qué insistieron? ¿Insistieron qué? Los hermanos de Antioquía tienen que guardar la ley de Moisés para ser salvos. ¿Sí o no? Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Sí o no? Los muchos me dicen, pastor, yo creo en el apóstol Pedro. Pero, ¿qué Pedro qué dijo? Nuestros padres y ni nosotros hemos podido llevar ese la ley de Moisés. Seremos salvos por la gracia de Dios, igual modo que ellos. Ellos eran los hermanos de Antioquía, gentiles. Pero anteriormente yo no leía Hechos capítulo 15, ¿no? Solamente he escuchado las prédicas de los pastores y mientras estaba saliendo de la iglesia. En mí no había ni una palabra de Dios, sino mis pensamientos en la cabeza. Hermanos, Pedro y Pablo, Bernabé y Santiago, Juan, Tomás, todos los apóstoles tomaron una decisión que
Los hermanos Antioquía no necesitan llevar que ese yugo, lo que era la ley de Moisés. También, claramente, exactamente aquí está escrito que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. ¿Sí o no? Pero algunos sectas de Jerusalén que insistieron. Los hermanos de Antioquía tienen que guardar la ley para ser salvos. ¿Sí o no? Siempre el diablo quiere meter en la iglesia el otro evangelio y evangelio diferente. En Galacia, en Corinto, en Roma, en Filipo, en Tesalónica. Pues siempre el apóstol escribe las cartas para los hermanos de Corinto, también Filipo. ¿Qué? Sois salvos por la gracia. En vez de por guardar la ley de Moisés. ¿Ustedes quieren creer en el otro evangelio? 자, quinta lea, por favor, otra vez. El versículo 9, 10, 11, por favor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Entre ustedes algunos todavía creen en el evangelio diferente? No. ¿Otro? No. La gente únicamente puede ser salvo por la gracia de Dios, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Pero todos muchos están creyendo en el evangelio diferente. Que quiero ser salvo por la sangre de Cristo y también por guardar la ley de Moisés, ¿no? Hermanos, hay dos caminos para ir al cielo. El primer camino es que guarda la ley de Moisés. Y el segundo camino, ¿qué es? Jesús. Son diferentes caminos, como ferrocarril de tren. Pues Jehová nos dijo que si quiere elegir el primer camino, sí, siga. Segundo, sí, segundo. No existe mezclados entre la ley de Moisés y Jesús, diferentes. El que quiere guardar la ley de Moisés para ir al cielo, sí o sí morirás nada más. ¿Por qué? No necesitan buscar, solo leo. Ezequiel capítulo 20, no necesitan buscar. El versículo
24, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ídolos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ezequiel capítulo 20, el versículo 25. ¿Qué dice a nosotros? Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. No podrían vivir. No podrían vivir. 자, Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés para vivir, para morir. Morir. Para morir. Cintia ya buscó. Leo otra vez 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por los cuales no podrían vivir. 자, hermanos. En Romanos capítulo 7 está escrito, la ley de Moisés son buenas. También son santas. La ley de Moisés son buenas y santas, pero aquí no son buenos, por los cuales no podrían vivir. Miren, hermanos, si yo un día comprara un traje completo que vale $30,000 para Roberto, hermana Roberto, hermano. Pero si este traje completo fuera muy como ancho y muy largo, muy grande, no habría servido a hermano Roberto, ¿sí? Realmente sería muy bueno, pero para Roberto no. La ley de Moisés son muy buenas y muy santas para Dios, pero para nosotros no. Por los cuales no podrían vivir. Ningún hombre pudo obtener la vida eterna por la ley de Moisés. Por los cuales no podían. Sí, vamos a ver Romanos capítulo 7. 자, por último. 자, Cintia ya buscó. 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. 8:9, por favor. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hay que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo testificó que él obtuvo la vida eterna por la ley de Moisés. O él murió. Aquí murió. Sí, la ley de Moisés es muy santa y también es muy buena para Dios, pero para los hombres no. Por los cuales no podrán vivir, no poder vivir, ¿sí? Pues el apóstol Pablo aquí testificó que 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él murió, ¿sí o no? Él no pudo vivir por la ley, sino morir, ¿sí o no? Pero él se dio cuenta el pecado que Dios dice por la ley de Moisés, ¿sí o no? Hermanos, ningún hombre ha podido vivir por guardar la ley de Moisés, sino por la gracia de Dios, nada más. Si yo hubiera comprado un traje que vale $30,000 para Roberto, pero es ancho y grande, no habría servido a Roberto, ¿sí o no? La ley de Moisés es muy buena, también es muy santa para Dios, pero para nosotros no. Entonces, ¿por qué Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés? Para conocimiento del pecado, según Romanos capítulo 3, para entender el juicio de Dios, para que toda boca se cierre nada más. La ley de Moisés se produjo en el corazón del apóstol Pablo, ¿qué? La vida o la muerte. La muerte. Aquí él confesó. Por último, él se dio cuenta que yo necesito el Salvador. ¿Cómo entendió esto? Por la ley de Moisés. Por eso, 7. El versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Cómo él entendió esto? Por la ley de Moisés. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por la ley de Moisés, él entendió la muerte. Luego, él necesitaba muchísimo el Salvador. ¿Sí o no? Luego encontró a su verdadero Salvador. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Hermanos, ya Dios nos dio a nosotros la Biblia
Pues ustedes pueden confirmar la verdad por la Biblia, como los hermanos que estaban en Berea. Pues aunque no lee la Biblia, ¿sí o no? Ni escudriñan, ni meditan, sin embargo, yo no lo creo. Los versículos de la Biblia. Somos pecadores nada más. Pero Romanos capítulo 1, el versículo 17, ¿qué dice a nosotros? Más justo por la fe vivirá. Hay el justo en Cristo Jesús. Amén. En Adán sí hay pecador, nada más. En Adán hay el pecado. En Cristo Jesús hay justo. Pues más justo por la fe vivirá. El Evangelio se revela que la justicia de Dios para fe y por fe, ¿sí? Más justo por la fe vivirá. Por eso yo no quiero que ustedes crean en el Evangelio diferente, el otro Evangelio, sino el verdadero Evangelio. Si ustedes leen Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta 11 detalladamente, 2-3 veces, podrán entender eso. Pero hoy en día los falsos persiguen a nosotros, ignorantemente. Los falsos hablan como si fueran verdaderos. La ley de Moisés, tenemos que guardarla, aunque no puede guardarla nada de nada. Aunque no lee la Biblia, pero habla como si fuera. Como interpreta la ley de Moisés, ¿sí o no? Por eso, por favor, lean en sus casas Hechos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta 11. Exactamente este. ¿Cuál es el evangelio diferente y el verdadero evangelio? También Gálatas capítulo 1, 2, 3, 4, 5, todo está escrito en el Romano también. Especialmente Hechos capítulo 15, por favor, lean. Amén. Por los cuales no podrán vivir. ¿Sí o no? Pero en Cristo Jesús podemos vivir. Amén. Por su gracia. Hoy hasta aquí volvemos.